Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén listos para una buena dosis de drama, porque hoy tenemos una historia que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Ya saben que aquí nos encanta destapar secretos, hablar de lo que todos murmuran a escondidas y, por supuesto, analizar a fondo esos escándalos que nos dejan pegados a la pantalla. Y hoy, mis queridos chismosos, no es la excepción. Vamos a hablar de una figura que seguramente conocen, una persona que ha brillado con luz propia, pero que últimamente ha estado en el ojo del huracán por razones, digamos, personales. Sí, hoy vamos a hablar de Greta Ferro. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba informativa, no se olviden de hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Ya saben que la familia de chismosos aquí crece cada día y no querrán perderse ni un solo detalle de todos los salseos que tenemos preparados para ustedes. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, así no se quedan fuera de la conversación. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete. Prepárense un café, acomódense en su sillón favorito, porque esto se va a poner bueno. Hoy, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Greta Ferro y las supuestas infidelidades impactantes. Así es, escucharon bien, infidelidades. Y no son cualquier tipo de infidelidades, sino que aparentemente han sacudido hasta los cimientos de su mundo. Agárrense que empezamos. Greta Ferro, esa mujer que ha deslumbrado a todos con su talento y carisma, ha estado en el centro de la polémica últimamente. Y no estamos hablando de un nuevo papel controvertido en una serie o película, ni de un cambio radical de look. No, esto va más allá, mucho más allá. Desde hace unas semanas, los rumores han estado corriendo como la pólvora en redes sociales y en los círculos del espectáculo. Se habla de una posible crisis en su relación, una relación que para muchos era envidiable y digna de un cuento de hadas. Pero como bien sabemos, no todo lo que brilla es oro, y detrás de esas sonrisas perfectas y fotografías idílicas, podrían esconderse secretos bastante oscuros. Y es que, mis queridos amigos, parece que las paredes tienen oídos y las lenguas son más rápidas que el viento. Las primeras pistas que despertaron la sospecha de los más avispados fueron unas fotografías que aparecieron en un blog de chismes. Unas fotografías bastante comprometedores. En ellas se veía a Greta en actitud bastante cariñosa, con una persona que para nada era su pareja oficial. Al principio muchos pensaron que se trataba de un montaje o de una confusión, pero a medida que fueron apareciendo más pruebas y más testigos, la teoría de una posible infidelidad comenzó a tomar fuerza. ¿Y de qué manera? De repente las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Fans indignados, especulaciones sin control y un debate que dividía a la opinión pública. Algunos defendían a Greta a capa y espada, argumentando que todo era una vil campaña de desprestigio, mientras que otros, con pruebas en mano, no dudaban en señalarla como la culpable de este drama amoroso. Pero, ¿quién es esa misteriosa persona que aparece en las polémicas fotografías? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Al parecer, se trata de un reconocido empresario del mundo de la moda, alguien que siempre ha estado entre las bambalinas pero que, gracias a este escándalo, ha saltado a la fama, aunque no de la mejor manera, claro. Según las fuentes, este hombre y Greta se habrían conocido hace algunos meses en un evento exclusivo y desde entonces, la química entre ambos habría sido evidente. Al principio todo era muy discreto y mantenido en secreto, pero parece que con el tiempo, la pasión se desbordó y las cosas se salieron de control. Y aquí es donde llegamos a lo que realmente ha dejado a todos con la boca abierta, las supuestas pruebas de la infidelidad. No estamos hablando de un simple coqueteo o de un par de mensajes subidos de tono. No, las pruebas que han salido a la luz son mucho más contundentes. Hablamos de mensajes explícitos, de fotografías comprometedoras, de testigos que aseguran haberlos visto en actitudes muy cariñosas en lugares públicos y privados. Algunos incluso se atreven a afirmar que esta relación clandestina se ha estado llevando a cabo durante meses, a espaldas de su pareja oficial. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo pudo ser posible? ¿Cómo pudo Greta, una persona que siempre ha dado la imagen de ser tan correcta y familiar, haber caído en una situación así? Bueno, quizás la respuesta se encuentre en la complejidad de las relaciones humanas, en esos laberintos emocionales que a veces nos llevan por caminos inesperados.
O tal vez simplemente las apariencias engañan y la verdadera Greta Ferro sea muy diferente a la que vemos en las revistas y en las alfombras rojas. Pero la historia no termina aquí, porque en medio de todo este revuelo, surge un nuevo personaje, la supuesta tercera en discordia. Así es, escucharon bien, una tercera persona. Y es que, según los rumores, el empresario en cuestión no estaba soltero, sino que tenía una relación formal con una reconocida influencer. Imaginen el caos que esto ha provocado. Las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero con debates, insultos y acusaciones que van y vienen sin cesar. La pobre influencer, por supuesto, no ha tardado en pronunciarse, dejando claro su dolor y decepción ante esta situación. Sus palabras han calado hondo en muchos, que han empatizado con su sufrimiento y la han apoyado de forma incondicional. La historia, en definitiva, se ha convertido en un auténtico culebrón digno de la mejor telenovela mexicana. Pero en medio de todo este lío, ¿qué ha dicho Greta? Bueno, hasta el momento la actriz se ha mantenido en silencio, evitando cualquier tipo de declaración pública. Algunos interpretan su silencio como una aceptación tácita de los hechos, mientras que otros creen que simplemente se está tomando un tiempo para procesar todo lo que está sucediendo. Lo que sí es cierto es que este silencio está alimentando aún más la especulación y la curiosidad del público. Todos quieren saber qué tiene que decir Greta sobre este escándalo, cuáles son sus razones y qué piensa hacer al respecto. ¿Saldrá a la luz toda la verdad? ¿Intentará desmentir los rumores? ¿O simplemente se mantendrá en silencio, dejando que todo se desvanezca con el tiempo? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos en este momento. Y es que, mis queridos amigos, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y giros inesperados. A veces los ídolos que admiramos desde lejos resultan ser personas muy diferentes a las que imaginábamos, con sus propias luchas, sus errores y sus secretos. Y estos secretos, a la larga, siempre terminan saliendo a la luz, sacudiendo los cimientos de sus mundos y dejando al descubierto sus verdaderas personalidades. En el caso de Greta Ferro, este escándalo ha servido para mostrar otra faceta de su vida, una faceta mucho más vulnerable y humana. Y es que al final del día, todos somos humanos con nuestros defectos y nuestras virtudes, y nadie está exento de cometer errores. Lo importante quizás sea aprender de ellos y tratar de ser mejores personas en el futuro. Pero volvamos a la historia que nos concierne. Si bien las pruebas parecen ser contundentes, no podemos descartar la posibilidad de que existan otras versiones de la historia. Quizás las fotografías y los mensajes hayan sido malinterpretados, quizás haya elementos que se nos escapan y que podrían cambiar por completo la perspectiva de los hechos. Al final del día, cada uno tiene su propia verdad y la realidad siempre es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que este escándalo ha dejado una marca imborrable en la vida de Greta Ferro y en la imagen pública que proyectaba hasta ahora. Su reputación, por supuesto, se ha visto afectada y el camino hacia la recuperación podría ser largo y difícil. La presión mediática, los comentarios de los haters en redes sociales y la decepción de sus fans son solo algunos de los desafíos que tendrá que enfrentar Greta en los próximos meses. Y es que cuando eres una figura pública, tus errores no solo te afectan a ti, sino que también tienen un impacto en las personas que te admiran y te siguen. Por eso, la importancia de actuar con responsabilidad y ser consciente de las consecuencias de nuestros actos. Pero bueno, dejando a un lado las reflexiones morales, lo que realmente nos interesa en este momento es saber qué va a pasar a continuación. ¿Cómo va a reaccionar Greta ante la presión? ¿Se disculpará públicamente? ¿Intentará arreglar las cosas con su pareja? ¿O simplemente dará un paso al costado y dejará que todo se calme con el tiempo? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta y que solo el tiempo se encargará de resolver. Y mientras tanto los rumores siguen corriendo, las especulaciones no cesan y las redes sociales continúan siendo un campo de batalla donde las opiniones se enfrentan sin piedad. Y nosotros, los chismosos de corazón, seguiremos aquí, pegados a la pantalla, analizando cada detalle y esperando ansiosamente nuevas revelaciones. Porque si hay algo que nos encanta es el drama, los escándalos y los giros inesperados. Y esta historia, sin lugar a dudas, nos está regalando todo eso y mucho más. Greta Ferro, sin quererlo, se ha convertido en la protagonista de la telenovela del momento y su historia, nos guste o no, nos mantendrá entretenidos por un tiempo. Y bueno, mis queridos amigos, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Ha sido un viaje lleno de drama, emoción y por supuesto, mucho chisme.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando este escándalo que ha sacudido al mundo del espectáculo. Recuerden que aquí en el canal no juzgamos, solo informamos y analizamos las situaciones desde todos los ángulos. Y por supuesto, no nos olvidemos de la gran pregunta, ¿creemos o no en las supuestas infidelidades de Greta Ferro? La verdad, como siempre, es que cada uno tendrá su propia opinión y nosotros, como buenos chismosos, estaremos encantados de leer sus comentarios y opiniones al respecto. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo unos rumores sobre una posible infidelidad de Greta Ferro han explotado como una bomba en el mundo del espectáculo. Hemos analizado las pruebas que han salido a la luz, hemos considerado las diferentes versiones de la historia y hemos reflexionado sobre las consecuencias de este escándalo en la vida y la carrera de la actriz. Y aunque la verdad absoluta aún no se ha revelado, lo que sí es cierto es que esta historia nos ha dado mucho de qué hablar y nos ha mantenido enganchados desde el principio hasta el final. Quiero agradecerles a todos por acompañarme una vez más en este viaje lleno de chisme y emociones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que sin ustedes, este canal no sería posible, así que gracias y mil gracias por su apoyo incondicional. Y no olviden que la conversación no termina aquí. Los invito a que dejen sus comentarios y opiniones sobre este escándalo en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan, qué creen y qué opinan sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Creen en la infidelidad? ¿Creen que Greta debería dar la cara? ¿O prefieren que mantenga el silencio? Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos y familiares chismosos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que aquí los esperamos con más chismes, más escándalos y más análisis profundos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, chismosos. Cuídense mucho y recuerden que la vida es un gran drama digno de ser visto con palomitas y una buena compañía. Adiós.